las patologías a lo largo de los años van cambiando, van evolucionando, y se llega a hacer tratamientos que muchas veces son impensados y a cambiar significativamente paradigma. Creo que el stroke isquémico es probablemente, además con la evidencia fuerte que tienen algunas cuestiones, la patología, me animo a decir, que más ha avanzado en los últimos, diría, 5 años, 8 años, probablemente en la terapia intensiva, además por la calidad de evidencia. Bueno, un poco las intervenciones que han cambiado, han tenido un beneficio significativo sobre el outcome en esta patología, que antes era un paciente que quedaba en una cama olvidado, básicamente, como es el láser isquémico, es, primero, lamentablemente acá en Argentina no se impulsa desde la salud pública una obligatoriedad de formar unidades de strokes. Las unidades de strokes, las recomendaciones de la American Heart, de las guías de este año, son evidencia 1A, o sea que cambian drásticamente todo, la mortalidad, los resultados funcionales, el costo-beneficio, o sea, hay una serie de medidas, complicaciones directas e indirectas que sobrevienen del stroke que son minimizadas o abolidas por tratarlos en unidades especializadas. Este sin duda es un punto que hay que mejorarlo en todos nuestros países en Latinoamérica, por lo menos en Argentina. Bueno, la aspirina dentro de las 48 horas, no solo como prevención secundaria, después de un gran trial que tuvo en el 97, es algo que nadie discute. La hemicraniectomía, la descompresión, el stroke hemisférico en casos seleccionados después del pool de análisis europeo, también ha cargado no solo la mortalidad, sino la morbilidad y los resultados funcionales de los pacientes que desarrollan un infarto hemisférico maligno, que son los que uno sin duda quiere evitar cuando el paciente es pasible de entrar en ventana terapéutica para fibrinolíticos o trombectomía mecánica, pero hay pacientes que lo desarrollan por no llegar en ventana o porque tienen alguna contraindicación, etc. Y en casos seleccionados, digo, porque no, esto es menores de 60 años, dentro de 48 horas, una serie de medidas que probablemente conozcan, algunos o todos, y ha cambiado los resultados. Y lo otro, que es digamos, el asunto de esta clase, es fundamentalmente el tratamiento de reperfusión farmacológico, que son los fibrinolíticos, que se han extendido hasta las 4 horas y media después del estudio de Castres, que lo vamos a tocar en el año 2008, y la trombectomía mecánica cuando hay una oclusión de gran vaso, gran vaso es, esto se habla, los trials son en circulación anterior, que es carótida interna intracraneana y arteria, porción proximal de la arteria cerebral media, o sea, M1, cuando hablamos de oclusión, no estenosis, se ha habido un beneficio muy, muy grande. Matías, bueno, ¿sí? Disculpa que lo interrumpa, era para decirle que a veces cuando estamos en la charla, últimamente la interrumpen o algunas otras personas se meten. Lo que Sí. estamos haciendo es que cerramos la charla y mandamos un nuevo link, para que esté prevenido. Ok. Gracias. Okay. Bueno, cuando sobreviene un stroke isquémico, acá hay un ejemplo de un trombo en la arteria silviana izquierda, sea el mecanismo que sea, digamos, cardioembólico, embolia arteria-arteria por una placa arteriosa de la carótida, un ESUS o lo que sea, lo que se produce, básicamente esto es muy importante, conocer la fisiopatología, es una zona que es la celeste en este caso, que es un core, el core isquémico, que es el núcleo del infarto, y donde las terapias de reperfusión pueden actuar, no es sobre este núcleo azul, sino todo esta área amarilla, que es lo que se llama la penumbra isquémica. La penumbra isquémica no es ni más ni menos que el área que, digamos, tiene obviamente un flujo sanguíneo anormal, disminuido, pero no ha llegado a umbrales tales como para producir irreversibilidad, o sea, tejido infartado. Esto habitualmente se suple el tejido del área de penumbra, o sea, no llega a infartarse inicialmente por colaterales leptomeningias de la arteria cerebral anterior o de la arteria cerebral posterior. Es decir, que esto puede funcionar,
no puede funcionar. Ahora vamos a ver que ha habido un cambio de paradigma y un retraso muchas veces inesperado para tratar a estos pacientes, pero yo tengo que hacer de cuenta como que esto no puede funcionar. Entonces, uno de los primeros conceptos, lo voy a repetir a lo largo de la charla, es que tiempo cerebro más que nunca para el stroke. A pesar de que puede haber ventanas más extendidas, siempre hay que correr. Ese sería un mensaje muy claro para esto. Y le decía, lo del cambio de paradigma es impresionante, porque Werner Hacke, que es el autor, es un alemán, es un neurólogo, que es el autor principal de uno de los estudios que vamos a ver, que es el ECAS-3, describe en el año 79 el inicio con fibrinolíticos en pacientes con oclusión de la arteria basilar que estaban en coma, casos pilotos. Y le contestan a él, básicamente, esto es irónico, lo de excelentes respuestas, que todo el mundo sabe que la trombolisis es peligrosa y debería ser evitada en el stroke, y que no es ético, mientras no haya más estudios, utilizar esta técnica. Ahora, obviamente, suena gracioso todo esto, pero esto realmente ocurrió. Esto no fue en otra galaxia, fue en el planeta Tierra, sin COVID, por supuesto, hace unos 40 años. Y fueron evolucionando todo esto, todo el tema de los fibrinolíticos, del RTPA, fundamentalmente, porque se utilizaron otros trombolíticos, no solo el RTPA, pero actualmente lo que utilizamos nosotros es el RTPA en general. El RTPA tiene el primer ensayo prospectivo, multicéntrico, randomizado importante en el año 95, que es el estudio de la base americana de los investigadores del NINDS, que en realidad el trial se dividió en dos partes. Básicamente eran 624 pacientes en total, pero se dividió en parte 1, que eran 291, en parte 2, 333, o sea que en total fueron 624. Y acá utilizaron los criterios que nosotros usamos todos los días, que son los pacientes ideales, que eran los pacientes, digamos, con un stroke isquémico en curso dentro de las 3 horas del inicio de los síntomas. Y sin contraindicaciones. Sin contraindicaciones, fundamentalmente, yo no puse las contraindicaciones absolutas de los fibrinolíticos. Asumo que la mayoría de los que están escuchando la charla lo deben conocer. Si hay alguien que no lo conoce, me dice. Pero fundamentalmente tiene que ver con que, más allá del tiempo, que los pacientes no tengan un sangrado, evidencia de sangrado de la tomografía, o un infarto mayor de 1/3 del territorio silviano en la tomografía. Después, obviamente, hay un montón de otras contraindicaciones, pacientes con plaquetopenia menor a 100.000, anticoagulados no siempre, pero bueno, hematomas intraparenquimatosos, HCA, etc. Y una serie de contraindicaciones relativas que después vamos a ver. Y la primera parte del estudio fue negativo, que fue una mejoría en el NIH de más de 4 puntos a las 24 horas de infundir los fibrinolíticos. Acá los fibrinolíticos se infundieron, digamos, el grupo de tratamiento infundían fibrinolíticos a la dosis que todos usamos actualmente, que es sobre 9 miligramos kilo, el 10% en un minuto, el resto, el 90%, perdón, en 59 minutos, con un máximo de 90 miligramos versus un tratamiento médico estándar. Y esto obviamente, digamos, ciego, ¿no? O sea, no se sabía si... perdón, no era un estudio ciego porque justamente el grupo de tratamiento estaban dando una droga y en el otro grupo no daban nada. Y en la segunda parte, que fue positiva, fundamentalmente evaluaron estos índices, y el outcome secundario fue tasa de sangrado en sistema nervioso central a las 36 horas. Si ven todos los índices acá, obviamente la barra roja es RTPA, sobre todo lo que es, esto es lo más importante, 20% mejoría en la escala de ranking modificado de excelentes outcomes, que son pacientes sin secuelas prácticamente, que es 0 y 1, pero el índice de Bartel, el NIH de 0 a 1, el GOS, etc., todos fueron mejores y estadísticamente significativos. La mortalidad fue más o menos similar en ambos grupos, fue alrededor de un 17%, y aquí se vio que
el sangrado sintomático, o sea, que tuvo algún síntoma, no quiere decir que el paciente se murió por el sangrado, que tuvo algún síntoma, fue de alrededor del 6% y fue 10 veces mayor y estadísticamente significativo que el grupo control. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos uno tiene que saber que cuando uno pasa un fibrinolítico, después se ven otros trials, las chances de que, si no hay una contraindicación, de que haya un sangrado, esto se ha reducido con el correr del tiempo, se han mejorado las condiciones, se sabe mucho más cuestiones de efectos adversos, se conocen mejor las contraindicaciones, etc. Hoy el sangrado es del orden del 5%, pero no el sangrado sintomático, sino el sangrado en tomografías controles. Se piensa que el sangrado sintomático actualmente, lo que dice las guías, es de alrededor del 1% de los pacientes que se administra fibrinolítico, con lo cual uno no debe tener miedo cuando está bien indicado administrar fibrinolítico. Bien. Aunque no lo crean, como el trabajo en realidad, la parte positiva fueron 300 pacientes, inicialmente, sobre todo en Estados Unidos, hubo mucha reticencia y mucho miedo a pasar fibrinolíticos, y en los años subsiguientes, 2, 3, 4, 5 años, aunque no lo crean, el 2-3% de los strokes administraban fibrinolíticos después de ese trabajo del NINS. Después se va avanzando y se van buscando nuevas ventanas. Y se publica el trabajo que es el ECAS-3, que es del grupo de investigadores europeos, también en el New England en el año 2008, con Bernard Hacke a la cabeza, que es el que les mostraba inicialmente en el año 79 la oclusión de la basilar y lo tildaban de loco, que básicamente tiene los mismos criterios de inclusión del NINS, del stroke isquémico, dentro de las primeras 3 horas, pero la ventana es de entre 3 y 4 horas y media, por esta cuestión del tejido, por el área de penumbra, que podía todavía el paciente probablemente hipotetizaban que podrían recibir fibrinolíticos y ser beneficioso, se animan un poco más, y sobre todo que habían hecho el ECAS-2 y el ECAS-1, o sea, otros trabajos, algunos no randomizados, que habían visto resultados alentadores con una ventana un poco más extendida, utilizan acá de entre 3 a 4 horas y media. El promedio fue a las 4 horas de que administraron los trombolíticos en este trabajo, de un poquito más de 800 pacientes, y en realidad tenía los mismos criterios de exclusión del NINS, pero aparte lo que hacían era, si el NIH era mayor a 25, digamos, no hay mínimo ni para el NINS ni para este trabajo, sí hay máximo para este trabajo, porque lo que se piensa, digamos, el NIH obviamente lo que habla es de que la posibilidad de que un gran vaso tapado ocurra, y además de severidad y pronóstico del stroke. O sea, a más NIH, si bien tiene algunas bemoles que tiene que ver que no es tan fidedigno para la circulación posterior, por ejemplo, y que también uno puede tener un NIH muy bajo y el stroke ser muy discapacitante. Por ejemplo, puedo tener 2 de NIH, pero o 3 y tengo una fascia global, y esto es muy discapacitante, ¿me explico? Si bien tiene sus bemoles, en general, cuanto más alto es el NIH, peor pronóstico tiene y más riesgo de transformación hemorrágica que tiene. Entonces, aquí excluyeron los que tenían más de 25 NIH. Y después se cumplían 2 de estos 3 criterios: edad mayor de 80 años, ACV previo y diabetes, o anticoagulados independientemente del RIN, los pacientes eran excluidos. Después, todos estos 3, no el NIH, pero sí estos 3, fueron puestos como contraindicaciones relativas, y hoy en día, en ventana extendida, hablo de ventana extendida tradicional de los trombolíticos, dentro de las 3 a 4 horas y media, no son contraindicaciones la edad. Simplemente lo que pasa con la edad, después vamos a ver, es que hay mucha menos evidencia, porque los trials en general piensan que el NINS incluía alrededor del 10% de los pacientes, tenían más de 80 años, entonces hay mucho menos evidencia. Pero si el paciente es un paciente añoso y tiene es autoválido, o sea, tiene un buen ranking modificado previo menor a 2, uno no debe negarle la posibilidad de trombolíticos. Y esto es ni hablar, y los anticoagulados, lo único que hay que tener
digamos, muy en cuenta es que debo esperar rápidamente el RIN, digamos, no necesito tener un RIN menor o igual a 1,7 si un paciente está tomando, por ejemplo, acenocumarol, que es el anticoagulante más común. Entonces, vieron que siempre el adagio, digamos, esto yo no lo aclaro porque esto está excluido, perdón, destinado, esta charla solo a las ventanas terapéuticas, pero digamos, una de las cuestiones más básicas es, tengo un paciente que la tomografía no tiene ventana, no tiene contraindicaciones, que está en ventana terapéutica, lo único que yo necesito para pasar el fibrinolítico es tomarle la presión arterial del paciente con un manguito, que tenga menos de 185, 110, y que el paciente no tenga hipoglucemia, o sea, tenga más de 50 de glucemia, menos de 400 de glucemia, para no tener un MIMIC y no pasar erróneamente un trombolítico cuando puedo evitarlo. Pero si esas dos cosas están, yo no tengo que esperar el laboratorio para pasar trombolíticos. Probablemente muchos de ustedes lo tengan claro, pero otros no. Entonces, vale la pena aclararlo. Pero en un paciente anticoagulado, tengo que llamar rápido al laboratorio y decirle, mira, necesito el RIN. Entonces, si un paciente está anticoagulado con acenocumarol y el RIN es menor a 1,7 o igual, o está con heparina sódica, por ejemplo, el paciente, yo a ese paciente le puedo pasar el fibrinolítico, si no, lamentablemente no lo puedo pasar. Aún en la ventana convencional, ¿no? El anticoagulado. Bueno, básicamente lo que vieron es que tenían un 7% de los mejores outcomes, que son 0,1, a los 90 días, que es lo que se mide a los 3 meses, que es donde se miden todos los resultados en stroke con ranking modificado. O sea que eso fue, además, perdón, aquí no está, estadísticamente muy significativo y se acepta desde este trabajo con las precauciones que dijimos aquí, administrar RTPA hasta las 4 horas y media. Entonces, hasta las 4 horas y media yo tengo que saber que un paciente, si no hay contraindicaciones, debería recibir RTPA y no poner la excusa para que no lo reciba. Obviamente, no me tengo que relajar, vamos a ver después los NNT a medida que pasa el tiempo para buenos resultados. O sea, siempre en stroke, cuanto antes es mejor. No es que porque tengo una ventana más, bueno, le hago una resonancia en el medio, no. O sea, no tengo que perder tiempo y actuar lo más rápidamente posible, sea en la ventana que sea. Y cuando en realidad se analizan todas estas cosas que tienen que ver con los sangrados, fundamentalmente, aquí hay un tema, ¿no? Porque, digamos, fue estadísticamente significativo que cualquier sangrado fue 10% más alto en el grupo alteplase que en el grupo placebo. Eso no importa, pero los sangrados sintomáticos, no los fatales, por eso digo, no los fatales, fíjense, sino los sintomáticos, fueron 10 veces más, de acuerdo a la definición del ECAS-3 o la definición del NINS, pero eran bastante más, el doble o hasta 7 o 10 veces más en el grupo alteplase. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad el sangrado tiene que ver con el NIN, con el NIH generalmente. Acá el NIH medio fue alrededor de 10-11, mientras del NINS era un trabajo que tenía 17 de NIH promedio. Entonces, ¿por qué hubo la misma tasa de sangrados, más o menos, que el NINS, si el NIH fue significativamente menor? Probablemente lo que haya balanceado, o sea, contrabalanceado, en realidad haya igualado las tasas de sangrado con respecto al estudio NINS, si bien el NIH fue menor, aquí pasó más tiempo. Entonces, más tiempo que pasa, más riesgo de transformación hemorrágica, seguramente por eso vemos las mismas tasas de sangrado de sangrado sintomático que el NINS. Y la mortalidad no cambió. O sea, la muerte a los 3 meses, que aquí sobrevienen complicaciones indirectas al stroke, fue la misma en ambos grupos. O sea, mejoré mucho los outcomes de buena recuperación, la mortalidad a los 3 meses no cambió, pero ahí se embarra un poco el análisis, ¿verdad? Entonces acá es un poco medio alegórico, ¿se acuerdan toda esta película de Forrest Gump? Pero hay que correr y hay que correr por esto, digamos. Miren cómo influye el tiempo. Esto es un pool análisis que hizo Jaque en base a los ECAS, al NINS y al Atlantis, que se publicó en el año 2004. Fíjense que
necesito 4 pacientes para tener un outcome excelente dentro de la hora y media, ¿no? En Argentina en general es muy raro que, aparte que se trombolice el paciente, se trombolice dentro de la hora y media, pero fíjense, ya necesito 9 pacientes dentro de las 3 horas, básicamente, y ya cuando paso la ventana extendida necesito casi 15, o sea, el ECAS 3 necesita tratar 15 pacientes para obtener un muy buen outcome, y ni que hablar cuando ya paso a ventanas más extendidas, que igualmente esta ventana es en base a un estudio que es el Atlantis, que actualmente tienen que saber que después de las 4 horas y media, salvo, que vamos a ver después que haya un wake up, yo no puedo pasar, no estoy habilitado por la evidencia a pasar trombolítico. Entonces, ¿cuáles son los motivos para la baja utilización? Bueno, falta de reconocimiento de los síntomas en los médicos, estamos hablando, ¿no? Esto es terrible. Y hay veces que cuando es, por ejemplo, circulación posterior, es más difícil, pero hay una falta de reconocimiento de los síntomas. Muchas cuestiones tienen que ver, por eso, las publicidades, las campañas de la Sociedad de Neurología de Argentina, etc. La gente sabe en general que cuando le duele el pecho tiene que tomar una aspirina, pero no sabe que si se le duerme la mitad de la cara, o le cuesta hablar, aunque no tenga un foco motor claro, tiene que ir rápido a un centro de salud, llamar al 107 o el número que sea. Después también hay demoras en los traslados, hay una falta de coordinación, una falta de programas, salvo en algunos pocos centros, que es el código stroke, que se le dé prioridad al paciente, a una infraestructura inadecuada, o sea que se traslada el paciente al sitio inadecuado. Ustedes tienen que pasar, esto es como el trauma, acá hay que trasladar al paciente a donde haya mayor complejidad, está claro, digamos, ¿no? Para brindarlo, porque si llevo un paciente donde no hay un tomógrafo, o ya pasan 6 horas y no tengo un resonador, voy a perder tiempo en el medio. Y después, el motivo de baja utilización, aunque no lo crean, es la antipatía a los fibrinolíticos. Muchos médicos tienen desconocimiento, miedo, entonces no pasan trombolíticos. Y después hay una cuestión que tiene que ver con el recurso, que hay neurólogos, no estamos hablando de neurointensivistas, hay más o menos 3 neurólogos en Argentina. Esto son datos del estudio Arenas del 2003, que está en el consenso argentino de ACB, que se los recomiendo, que salió, el doctor principal es Santiago Pigretti, es el consenso intersocietario que salió publicado el año pasado. Básicamente son 3 neurólogos por cada 100.000 habitantes, y encima uno tiene que saber de que hay una marcada heterogeneidad con la ubicación de esos neurólogos, porque no es la misma cantidad de neurólogos en Capital Federal que en Gualeguay, Entre Ríos, por ejemplo. Bien, ahora, antes de pasar a otras situaciones especiales o ventanas más extendidas, me gustaría hablar de algunas situaciones que a diario generan dudas, que pueden ser, entre comillas, conflictivas, que tienen que ver con todas estas cuestiones: la edad, el NIH mínimo y máximo. ¿Qué pasa cuando los síntomas van mejorando? O sea, tengo que no pasar el fibrinolítico, que tengo que pasar. Las contraindicaciones relativas, que son un montón y que realmente muchas veces son cuestiones no tan infrecuentes. Los mimics, lo mismo. ¿Qué pasa cuando tengo un gran vaso tapado y tengo una indicación de trombectomía mecánica, pero el NIH es menor a 6? Después vamos a ver que las guías recomiendan que los pacientes candidatos a trombectomía mecánica tengan por lo menos 6 de NIH. Y en pacientes con criterio de trombectomía mecánica, que, digamos, yo paso el RTPA, después vamos a ver cómo fueron los trabajos, y tengo que esperar el efecto del RTPA antes de indicar la trombectomía mecánica, o hago todo junto. Bien. Empecemos por la edad. La edad, para el caso más icónico, aquí, fíjense, este trabajo analiza fundamentalmente, pone la lupa en pacientes con más de 90 años, aunque no lo crean. Y tomado todos los pacientes, eran 35, casi 36.000 pacientes, digamos, no todos esos eran, como ven acá, un menos del 10%, 7% eran mayores de 90 años, pero si ustedes se fijan en este gráfico, básicamente, lo que ustedes van a notar es que los pacientes con más de 90 años, un porcentaje un poco más amplio a medida que pasa la edad, que llegaron en ventana terapéutica, inclusive, fíjense, dentro de las 2 horas,
que no tenían contraindicaciones, pero no se trataron. Y no se trataron por justamente algunos porque por ahí eran pacientes que estaban postrados, dementes, y otros porque justamente había miedo, que era la mayoría porque eran pacientes añosos. Eh, y fíjense también que lo que fue aumentando con el correr de las horas era que, sí, con comorbilidades, medicación que toman, a medida que pasa la edad, los pacientes tienen más contraindicaciones para el tratamiento y por ende fueron correctamente no tratados. Si uno analiza el trabajo, lo que ve es que a medida que pasa la edad, fíjense, estos son los más jóvenes, hasta 18 a 64 años, y después van subiendo la edad, los pacientes que se fueron a la casa fueron mucho menos, los pacientes más añosos, acá arriba de 80 años, mucho más fueron, no a centros de rehabilitación, pero sí fueron muchos más a geriátricos y muchos más pacientes se murieron a medida que la edad avanzaba. Ahora, ¿cómo puede ser en realidad que pase esto? Bueno, esto tiene varias explicaciones. Las explicaciones más plausibles son que los pacientes, digamos, los trials, como le dije, el NINS y otros, han evaluado muy pocos trials pacientes añosos, multicéntricos, prospectivos, etc. Ahora, cuando se han evaluado los trials, los randomizados, no randomizados, o sea, mejores y menor calidad, de pacientes de más de 80 años, en todos en general se ha visto de que los resultados son mejores cuando se compara un mismo grupo etario, o sea, de 80 a 90 o más de 90, cuando se tromboliza, y tenía indicación, por supuesto, que cuando no se tromboliza. Ahora, sí, obviamente, a medida que la edad avanza, en todos los trials se ha visto, y este no ha sido la excepción, es que la tasa de sangrado va aumentando. Y otra cuestión es que tiene que ver con que, como estamos viendo en esta tabla, la mortalidad hospitalaria fue aumentando, la mortalidad en general fue aumentando, tiene que ver con que los pacientes más añosos, generalmente por su familia, primero se mueren más porque tienen más comorbilidades, digamos, no por el RTPA. Y segundo, se mueren más porque en general, y es sentido común, las familias quieren que tenga el paciente un muy buen outcome o que se muera, básicamente. O sea, no acepta el paciente que quedó secuelado en general, es declarado DNR el paciente que es un paciente añoso de más de 80, 90 años. Entonces, es lógico que vean los números que estamos viendo en estos trials, pero bajo ningún punto de vista, un paciente de más de 80 años es un paciente autoválido, debe negársele el tratamiento fibrinolítico. ¿Ok? NIH mínimo y máximo, y síntomas en mejoría, los vamos a analizar en conjunto. Bueno, estos son digamos, cuando hay un paciente con un NIH muy bajo, se considera discapacitante cuando pasa todo esto. Una menopsia completa bilateral, una fascia grave, la fascia global de autismo, una extensión visual o sensitiva, cualquier debilidad que delimite el esfuerzo sostenido contra la gravedad. Entonces, esto es lo que he considerado grave. Ahora, yo les digo, si yo soy locutor y tengo disartria, digamos, me parece que es una cuestión para tener muy en cuenta, ¿no? O sea, seguramente para el paciente es discapacitante. No solamente un locutor, pero digo un ejemplo o un músico, un barítono, o un paciente, o cualquiera paciente joven que tiene una hemianopsia, es complicado, porque para manejar se complica y para un montón de cuestiones de la vida diaria también se complica. Entonces, ojo, porque en realidad lo que dicen es que si hay alguna de estas cosas y el paciente va mejorando los síntomas, yo tengo que pasar igual el fibrinolítico, pero hay otros puntos como el que yo nombré, una hemicuadrantopsia, por ejemplo, una disartria, o una debilidad, que aquí está en este punto, en el último punto, mayor a 2 puntos, motora, es grave, y ese paciente, por más que los síntomas vengan mejorando, se recomienda, esto es las guías del American Heart,
pasar, que es lo que dice aquí esta recomendación, pasar el fibrinolítico. Sobre todo dentro de las 3 horas, es en base a estudios randomizados, con un nivel de evidencia 1B, y en base a trials randomizados, y cuando es ventana extendida, ya un poco son trials no randomizados, la evidencia es menor, pero se sugiere fuertemente. O sea, traducido, no hay NIH mínimo para pasar fibrinolíticos. Y si el paciente, distinto es un paciente que tuvo una IT, o sea que los síntomas ya pasaron. Ahora, si el síntoma mejoró, pero es discapacitante, sobre todo si el paciente no tiene ninguna contraindicación absoluta ni relativa, pasen el trombolítico, porque el daño que ustedes le pueden hacer al paciente es mucho menos de que. Aparte, otra cuestión es que muchos pacientes con stroke, mucho cuidado chicos, porque hay una mejoría inicial y después el paciente por fluctuaciones de la presión arterial, anatomía de la vasculatura cerebral, etcétera, falla de la autorregulación en contexto de distintas fluctuaciones de la presión, etcétera, o no fluctuación de la presión, puede empeorar. Entonces, les aseguro que debe ser nunca me pasó, pero muy desagradable no indicar un fibrinolítico, porque el paciente en teoría está mejorando y después el paciente empeora. Y aparte no lo avala la evidencia. Y esto es un poco la recomendación de las guías de este año del 2019 también. Las contraindicaciones relativas al MIMICS. Bueno, trombolizar un MIMIC, básicamente, no ocurre, no pasa nada. Son un paciente psiquiátrico, un paciente que padece una crisis convulsiva, etc. Hay que pasar el fibrinolítico porque no le aumenta la mortalidad, está claro. Lo más importante, me parece, esto es lo que les dije, la coagulopatía, siempre asegurarse si está con warfarina o dicumarínicos que tenga un ritmo menor 1,7. Fíjense, una punción lumbar los últimos 7 días no es una contraindicación, sí por supuesto lo es una cirugía espinal en los últimos 3 meses, sí por supuesto lo es un stroke isquémico en los últimos 3 meses, una ACV hemorrágica en cualquier momento de la vida del paciente o una HCA, sí lo es un trauma de cráneo en los últimos 3 meses, esas son las absolutas, pero una PL no, una punción arterial, unos gases o una TAM radial, digo, esto no es una contraindicación. Cuando hay un trauma reciente en los últimos 14 días que no involucre la columna vertebral, o sea, la médula espinal, y no involucre el cráneo, se puede pasar, digamos, si yo tengo un TEC leve en los últimos 14 días y el paciente está lúcido, digamos, no es una contraindicación, no es lo mismo un TEC grave, un TEC moderado. Si yo tengo una fractura costal en los últimos 14 días, no es solo una contraindicación. Eso hay que valorar riesgos-beneficios. Tuve un trauma de pelvis y tuve un sangrado importante, sí, por supuesto. Las cirugías, acá hay que considerar qué cicatriz tiene el paciente, cómo es el paciente, qué comorbilidades tiene, pero en general, lo que es cirugía, bueno, una neurocirugía obviamente no, una gran cirugía abdominal, tampoco, una cirugía torácica mayor tampoco, pero un montón de cirugías ginecológicas, urológicas, mismo abdominales, un APEX, una con el AP, etcétera, no son contraindicaciones, aunque hayan estado en los últimos 14 días, salvo que el paciente haya tenido alguna complicación de sangrado, ¿no? Por supuesto, pero en general no son contraindicaciones, pero hay que valorar cada caso, está claro, ¿no? No es lo mismo hacerla a las 24 horas que hacerla a los 10 días. Con los sangrados digestivos y por vía urinaria, bueno, las hemorragias digestivas en realidad, fíjense que acá está, en los últimos 21 días, si uno tuvo una hemorragia digestiva, no se aconseja pasar fibrinolíticos en las últimas 3 semanas. Sí, si hubo hematurias, uno puede, salvo que hayan sido catastróficas las hematurias, debería pasar fibrinolíticos. Una chica que está, digamos, menstruando no es una contraindicación, obviamente se advierte a la paciente o al familiar de que esto puede aumentar el riesgo de que la menstruación sea mayor, que el sangrado sea mayor, pero no es una contraindicación. Las disecciones, que son
causa stroke isquémico en pacientes jóvenes. Las disecciones extracraneanas, que son por lejos las más frecuentes, no son en absoluto una contraindicación. O sea, si uno tiene una disección de una carótida primitiva extracraneana, debe pasar fibrinolyticos. No debe hacer una trombectomía mecánica. Esa es la diferencia. No debe hacer una trombectomía mecánica. Por eso es muy importante en los pacientes candidatos a trombectomía mecánica, cuando uno pide la angiotac o angioresonancia, siempre pidan vasos intra y extracraneanos, porque aparte yo quiero ver, lo ideal sería que nosotros pedimos que sea del callado aórtico, porque no quiero comerme una disección aórtica, pero también no voy a llamar el hemodinamista con una disección porque me va a putear, básicamente. En los aneurismas, bueno, acá ya da un poco más de miedo. No voy a decir que acá es tan fácil sentarse en una mesa y decir, no, si, digamos, si hubo una HCA neurismática, jamás, que es un sangrado. El sangrado del sistema nervioso es una contraindicación absoluta, lo mismo que los tumores o las metástasis del sistema nervioso central son contraindicaciones absolutas. Lo que pasa es que el sangrado es una contraindicación absoluta, sea un HCA o un hematoma intraparenquimatoso, lo haya tenido en el momento que lo haya tenido. O sea, si un paciente tuvo una hemorrágica, una MAP que se rompió, una HCA que es un aneurisma que se rompió hace 25 años, yo no puedo pasar fibrinolyticos. Es una contraindicación. Si yo tuve un tumor, obviamente el sistema nervioso central, el paciente no tiene metástasis o no tiene un tumor actualmente intraaxial, no es una contraindicación. Lo mismo en las MAPs, habría que considerar, los aneurismas tendrían que ser los que no se rompieron menores a 10 milímetros, idealmente, o sea, aneurismas chicos o moderados, y de todas maneras uno tiene que explicar bien a la familia que puede el paciente sangrar y que puede ser complicado, pero digo, acá va mucho también el juicio clínico, ¿me explico? O sea, si es un paciente que le quedan muchos años de vida, la expectativa de vida es buena, y el ACV es moderado o grave, si yo tengo un aneurisma no roto de 5 milímetros, yo lo indico el fibrinolytico. Me parece que es mucho peor para el paciente que quede con un foco, un ACV muy discapacitante, que correr el mínimo riesgo de un aneurisma chico se sangre, ¿me explico? Pero bueno, básicamente es que si son chicas, en tamaño y no sangraron, pueden considerarse. Las neoplasias extraaxiales, o sea, lo que es, por ejemplo, un meningioma, no deberían ser una contraindicación, no deberían ser, salvo que sea un meningioma muy grande y vascularizado. Pero cuando es un meningioma chico, por favor no dejen de pasar fibrinolyticos. Un infarto de miocardio, en general, ñam, no debe ser una contraindicación, salvo que el paciente haya tenido un infarto anterior extenso o una complicación, ¿no? Una ruptura no guarda tendinosa, etc. Pero digo, si no, el infarto de miocardio, háganse la cabeza de que no es una contraindicación para pasar fibrinolyticos. La pericarditis aguda generalmente tampoco, un trombo ventricular tampoco, un mixoma tampoco, y esto también es bastante frecuente, que es un paciente, o muchos probablemente hayan visto, y si no van a ver, que después de una arteriografía coronaria, cerebral, lo que sea, el paciente sale con una CCG, el paciente sale con un foco. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Bueno, siempre una contraindicación absoluta es una punción arterial en un sitio no compresible, por ejemplo femoral, en los últimos 7 días. Entonces, si yo tengo un paciente que recién sale, ¿cómo le voy a pasar los fibrinolyticos? Sí, puedo pasarle fibrinolyticos. Ahí lo que tienen que ver son dos cosas. Le digo porque no es tan infrecuente esto. Primero, si el paciente está inmediatamente por el procedimiento, lo más probable es que tenga el introductor puesto. Si el introductor está puesto, o sea, podemos considerar el paciente para el fibrinolytico. Si se lo sacaron y estamos dentro de los 7 días, ya que no. Pero si el introductor lo tiene puesto, puede ser potencialmente tratado con fibrinolyticos. Me falta una cosa más. Aquí es lo mismo que el paciente que está anticoagulado. Tengo rápidamente que ver el RIM y el KPTT. Si el RIM es menor o igual a 1,7,
Porque digo, porque estos pacientes reciben heparina no fraccionada en el procedimiento. Si el RIN es menor o igual a 1,7, puedo pasar fenolíticos con el introductor puesto. Si ya sacaron el introductor o el RIN es mayor a 1,7, no pueden pasar el RTPA. Si un paciente tiene cáncer, digamos, no una neoplasia intracraneana, sino cáncer, un cáncer de pulmones, hay que ver la expectativa de vida. Si es un paciente que tiene metástasis por todos lados, un estadio 4, no. Si es un paciente que tiene una neoplasia bien controlada, puedo pasar fenolítico sin problema. Embarazadas también, tengo que avisar muy bien. Eso, en este caso, por ejemplo, por supuesto se prioriza la vida de la madre, pero tienen que, en estos casos, lo mismo que un menor de 18 años, que no están incluidos en los trials, es bueno firmar un consentimiento al involucrado, al paciente o al familiar de primer grado. Pero el, es hacer una resonancia con una angioresonancia, porque muchas veces el paciente puede tener un foco y lo que tiene es una trombosis venosa cerebral, y el paciente se anticoagula pero no se pasa fibrinolítico. Entonces, por ahí una embarazada, aquí ya me tengo que olvidar un poco de la radiación y el feto, el trimestre, etcétera. Digamos, el estudio hay que hacerlo. Entonces, el estudio por imagen y una resonancia no está para nada de más en estos casos. Así que bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con contraindicaciones relativas. Y digamos, básicamente, esto lo vamos a ver el último punto cuando hablemos de trombectomía. Y este también, el NIH-Z también con trombectomía, lo vamos a ver en trombectomía. ¿Mm? Ahora bien, después salieron nuevas drogas, estudiaron que es básicamente el tecmeteplase comparado con el RTPA, y nuevas ventanas terapéuticas han surgido a lo largo del tiempo. El tecmeteplase es un montón, pero el estudio noruego es el estudio randomizado multicéntrico, que terminó incluyendo casi 800 pacientes, y se randomizaban 1:1 en sobres, tecmeteplase 0,4 miligramos kilo, máximo 40 miligramos, versus la dosis tradicional con máximo 90 miligramos del RTPA en los pacientes con criterios de fibrinolíticos en ventana convencional de 3 horas. Y fíjense ¿cuál es la ventaja del tecmeteplase en teoría? En Argentina, no sé, probablemente en Colombia, yo sé que en Uruguay lo usan, en Chile me parece también, no sé en Colombia, pero el tecmeteplase, aunque no lo crean, es más barato. Acá en Argentina no está aprobado por la ANMAP todavía. Es una droga más fibrinoespecífica, con lo cual, si hay un NIH más alto o un gran vaso tapado, podría ayudar más a destapar el vaso que el RTPA. Esos son los postulados. Y la vida media es más prolongada y tiene una ventaja, se da en bolo. El RTPA tengo que pasarlo en 1 hora. Entonces, al darlo en bolo, es una gran ventaja porque por ahí el paciente tiene un gran vaso tapado y yo lo tengo que derivar al paciente, entonces le paso el bolo de tecmeteplase y el paciente, si yo no tengo hemodinamia, lo derivo, pero ya con el trombolítico pasando. Acá hubo pocos pacientes, digo, para que favorezca el alteplase los resultados, que no lo favorecieron, hubo pocos pacientes para tratamiento endovascular, y de hecho, como yo le decía, generalmente se vio beneficiado en estudios de menor calidad en NIH más alto, y este trabajo, en general, la mediana era de 4 de NIH, y la gran mayoría, casi el 70-80% eran strokes leve, y por eso, al ser leve, seguramente se confundieron con pacientes que no tenían stroke, no terminaron teniendo stroke y eran mimics, por eso ven este porcentaje tan alto, casi un 20% de mimics en este trial. Y bueno, se pasaron en una media adecuada de 2 horas. Ahora, todo lo que es el outcome primario, que fue el ranking modificado sin secuelas a los 3 meses, los outcomes secundarios, sangrados, sintomáticos o no, muertes, etc., no cambiaron el tmeteplase y el alteplase. Después este estudio, digamos, que es también las mismas drogas. Aquí la única diferencia es que esto se utilizó en pacientes que
eran candidatos a trombectomía mecánica, ¿me explico? O sea, que tenían un gran vaso de circulación anterior oprimido, y como notarán, es que la dosis fue menor porque habían visto que en otros trials previos que con 0,4 miligramos kilo podían tener una tasa mayor de sangrado, entonces utilizaban una dosis menor, también randomizaban a los pacientes 1 a 1, y básicamente aquí sí, obviamente, porque tenían un gran vaso tapado, seguramente el NIH era mayor, era de 17, 2 horas en promedio a los trombolíticos. Fíjense que alrededor de un cuarto de los pacientes, esto debería haber beneficiado probablemente al Tecneteplas, y no fue así finalmente, fueron derivados a otros centros, es donde podría ser más útil el Tecneteplas. Y fíjense que el core isquémico de la lesión, ellos hacían o TAC por perfusión o resonancia. Aquí ven la gran disociación de los pacientes con trombectomía mecánica, que son clínica importante, medida por SNIH, y un volumen del infarto muy chiquitito, fíjense, 14 mililitros, 11 mililitros. ¿Y qué vieron? Bueno, el outcome primario fue, y fue estadísticamente significativo, era un buen TISI, o sea, un TISI 12-3 en el grupo Tecneteplas. ¿Por qué utilizaron esto y no utilizaron otros outcomes que los pusieron como secundarios, que tienen que ver con mortalidad, ranking, etcétera? Y ellos lo que dicen es que pusieron como outcome primario el TISI porque el beneficio, si ponían un endpoint más duro como primario, el beneficio que podían tener por la trombectomía iba a tapar al trombolítico utilizado. No es una cosa medio tramposa. Entonces, por eso pusieron como outcome primario y vieron que el TISI fue mejor. Ahora, el TISI fue mejor significó que los pacientes, la media de ranking modificado de los 90 días haya sido estadísticamente significativa, favorable al Tecneteplas, una media de ranking modificado de 2 versus un ranking modificado de 3, que no es el mejor outcome, aunque 2 es un outcome bastante aceptable, pero lo que es el mejor outcome, que es el 0 a 1, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque hubo una tendencia a la menor mortalidad y las tasas de sangrado fueron similares. Entonces puede ser un estudio positivo a medias, neutro a ligeramente positivo, y ellos fueron por más, y este año publicaron el Extended 1A parte 2, que es que si verían mejores beneficios comparando los pacientes, en estos mismos pacientes con gran vaso, utilizando una dosis más alta de 0,4 en vez de 0,25, que es lo que había utilizado, y comparando esos grupos, no contra el RTPA, no vieron un beneficio, ni vieron peores, más mortalidad o más sangrado. O sea que llevarlos a una dosis más alta no los beneficiaba. De todas maneras, ¿qué dicen las guías de este año? No están recomendando el RTPA, el Tecneteplas sobre el RTPA, aunque probablemente en los próximos años esto pueda llegar a cambiar. Me parece que también de la industria farmacéutica va a haber una presión interesante y se matarán entre las drogas o los laboratorios. Otra situación o ventana terapéutica muy interesante, y que hace 2 años se publicó este trabajo, que es el Wake Up Trial, es qué pasa, digamos, vean que ya en un montón de estudios previos de menor calidad metodológica o menor N de pacientes, no solo era cuestión de tiempo, sino que era cuestión de tiempo, el fibrinolítico, y era cuestión de lo que decíamos, core y tejido salvable, lo que se llama el famoso mismatch, y que el reloj se podría correr si el infarto es chiquitito y hay un tejido salvable importante. Entonces, en base a eso se hizo este trabajo, se publicó en el 2018, es un trabajo de 500 pacientes, también randomizado, doble ciego, o sea que a los pacientes no se sabía si los médicos tratantes y los investigadores que analizaban los resultados, si les daban RTPA o si les daban placebo, y acá lo que hacían era una resonancia magnética en pacientes con
stroke isquémico, sin contraindicaciones por fibrolíticos, y que el tiempo fuese desconocido desde el inicio de los síntomas. La mayoría eran pacientes que se iban a dormir y que se despertaban con síntomas. Esto obviamente, si un paciente se despierta con síntomas y pasan más de 4 horas y media hasta que consulta, ya no es un wake up, más que en teoría, por definición, no lo es porque ya pasaron más de 4 horas y media de que se despertó con el foco hasta que yo puedo pasar el fenolítico, o sea que es una contraindicación para pasar el fenolítico si pasan más de 4 horas y media. Ahora, si el paciente se va a dormir 7 horas antes, yo no puedo saber si fue hace 7 horas, si fue hace 2 horas, etcétera. Aunque se piensa en distintos estudios que se han realizado que la mayoría ocurren en el último tercio del sueño. Entonces, esos pacientes que llegaban con una media de 7 horas en ambos grupos, desde que lo había visto bien, y que se pasaron el fibrinolítico con una media de 10 horas desde que los habían visto bien, tenían un problema, que limita un poco la validez externa del trabajo, la aplicación, y por eso las guías lo recomiendan con una evidencia menor, que es que el NIH era muy bajito, en un NIH de 6, que además había alrededor de un 20% de los pacientes que eran candidatos a lo que después vamos a ver que son criterios Down y diffuse, o sea que tenían un gran vaso tapado y que deberían ser pacientes con trombectomía, no con trombolíticos. ¿Me explico? O mejor dicho, darle la posibilidad de trombectomía. Pero este NIH bajito tiene que ver porque son pacientes muy seleccionados por lo que vamos a ver acá. O sea, estadísticamente significativo, tuvieron casi 10 puntos de mejoría de ranking modificado, es inobjetable a los 90 días. La mortalidad, fíjense, esto no es menor, fue 3 veces más, casi 4 veces más, perdón, en el grupo trombolítico y fue casi estadísticamente significativo. Si bien hay cuestiones que tienen que ver ulteriores, no por el stroke o la mortalidad, llama mucho la atención. Y esto se piensa que probablemente no fue estadísticamente significativo, probablemente por la N de pacientes, si hubiese sido una N más importante, probablemente esto hubiese sido estadísticamente significativo. Y lo que no es menor, si bien no fue estadísticamente significativo, es que hubo mucho más alto porcentaje de pacientes que tuvieron sangrado sintomático. Y esto ocurre en una N de pacientes que probablemente si hubiese sido más alto hubiese sido significativo, y además ocurre en una población de pacientes, como la que se realizó el trabajo, una media de un NIH más bajo. Entonces yo hubiese tenido un NIH más alto, un NIH mayor a 10, 12, etcétera, un stroke más capacitante, probablemente el sangrado hubiese sido más significativo. Entonces, como la ventana es desconocida, bueno, obviamente tengo que tener precauciones, pero digamos, está avalado por las guías utilizarlo. Yo no lo dije, ¿qué es lo que tienen que ver? Básicamente es cuando utilizan, esto es una resonancia con angioresonancia, y lo que ven tienen que ver difusión y flare. Idealmente también hay que pedir secuencia Gray para ver si hay sangrado, pero fundamentalmente si el Gray es negativo, que es no hay sangrado, y si el flare es negativo, o sea, hay mismatch y yo puedo pasar el trombolítico en estos casos. Estoy avalado a pasar el trombolítico. Si el flare, ustedes ven el flare un poquito blanco o sea un poquito positivo, ya el trombolítico no se pasa en el wake up, no está aún avalado. Y la evidencia es 2A, B, o sea, en base a un estudio como este que es randomizado, y es una nueva recomendación esta, en las guías del American Heart del año pasado, del 2019. Entonces, los fibrinolíticos, ¿qué sería lo ideal para terminar y pasar la trombectomía? Esto es la hora de oro, básicamente, la evaluación inicial. Cuando el paciente llega a emergencia, por más que por ahí hay algunos emergentólogos, pero ustedes tendrían que saber que debería ser evaluado el interrogatorio al menos de 10 minutos. Digo, el interrogatorio es importante porque si el paciente está fásico, o lo encontraron, usted tiene que preguntar los síntomas, el foco, ¿lo encontraron así o lo vieron así? O él si está lúcido después si yo tuve hasta la hora, porque digo, no es lo mismo, porque por ahí el paciente pasa a ser como un wake up, entonces tengo que hacer una resonancia, una tomografía, porque si el paciente lo vieron a las 6 de la tarde, bien,
después el paciente no está lúcido, está fásico, y lo volvieron a ver a las 11 de la noche, y vino a la guardia a las 12 de la noche, ya no se va a poder trombolizar ese paciente, tengo que empezar una resonancia para ver si es candidato a trombectomía, etc. El interrogatorio es importante, pero esto debería ser hecho dentro de 10 minutos, con la evaluación física eh, y, y la anamnesis por un equipo especializado de stroke en menos de 15 minutos, la tomografía en menos de 25 minutos, interpretada entre los 45 minutos, y el famoso tiempo puerta-aguja, que es desde que ingresa a la institución hasta que se pase el RTPA, debería ser menos de 60 minutos. Nosotros ahora en las clínicas estamos con un programa de mejoría del stroke, porque una de las clínicas estamos justo, el tiempo, los pacientes que se trombolizaron en el año 2019, hicimos un análisis y el tiempo puerta-aguja fue de 55 minutos y en otra de las clínicas fue 75 minutos, con lo cual, para que mejoren los resultados, es importante uno tener los datos, porque si no queda todo en me parece, ¿no? Y el objetivo es tratar de medirlo y esto hay que tratar de mejorarlo. Muchas veces cuesta mucho en los servicios de emergencia, hay mucho desconocimiento, se pierde tiempo porque no se detecta bien la patología o porque se hacen estudios innecesarios. Es una resonancia cuando no hay que hacerla. Uno habitualmente, ahora vamos a ver, pero dentro de las primeras 6 horas, uno con realizar una TAC y una angiotomografía no necesita ningún otro estudio más, no necesita una resonancia, por favor. Sí, cuando ya pasan más de 6 horas, como vamos a ver los trabajos, pero dentro de las 6 horas, con una TAC y una angioTAC, suficiente, no necesita el paciente ninguna otra cosa. Y si no tengo angioTAC, bueno, hago la tomografía simple. Metiéndonos en la trombectomía, lo que se ha visto en distintos trabajos, este es un ejemplo, es que la reperfusión en un gran vaso, sea carótida interna, o M1 o M2, o puede ser basilar lo mismo, con el fibrinolítico ven es muy escaso. Entonces, se han utilizado distintos stents o métodos para sacar los trombos y habitualmente el gold estándar, digamos, que es evidencia uno va en las guías de stroke, son los stents retriever, digamos, no los que parten, los que disrupten, sino los que aspiran todo el coágulo y lo sacan en una canastita, como ven en el dibujo de acá, que es el retriever. No más el Mercy, puede ser el Trevo o hay varios, pero son los retrievers. Y para no aburrirlos, un poco lo que en el año 2015 se publican estos 5 trabajos, todos, muchos de estos trabajos en el New England Journal of Medicine, que cambiaron absolutamente la manera de manejar el stroke cuando hay un gran vaso ocluido. Y el trabajo Hermes, en realidad, es un metaanálisis de estos 5 trabajos, que es lo que vamos a hablar un poco acá. Fíjense que, digamos, para no aburrirlos, eran pacientes con un NIH alto, en promedio de 17. Todos los pacientes para considerar trombectomía necesitaban que estén dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas y que haya documentación vascular de un gran vaso tapado, carótida interna intracraneana o porción proximal M1, porción proximal de la arteria silviana. Dentro de las 6 horas, algunos, como el Rebacás, que era el trabajo catalán, utilizaban hasta 8 horas, todos utilizaban fibrinolíticos, fibrinolíticos antes de las 4 horas y media, antes de las 4 horas y media, si era de 4 horas y media a 6 horas, no utilizaban fibrinolíticos, pero siempre fibrinolíticos, seguido de la trombectomía mecánica, y ese era un punto de los conflictivos que nombraba yo al principio, de las dudas que hacer. No se espera qué pasa con el fibrinolítico y después ver qué onda con la trombectomía, sino se hacen las dos cosas juntas, y eso tiene una explicación lógica, que es que toda demora en realizar la trombectomía en un gran vaso le da peor outcome al paciente. Entonces no es tanto que el fibrinolítico se pase y veo qué onda, o sea, no es culpa del fibrinolítico, sino que
mejor dicho, si yo paso el fibrinolítico y estoy esperando más tiempo para hacer una trombectomía, que es lo que realmente va a beneficiar el gran vaso ocluido, ¿no? El trombolítico. Entonces, por eso siempre esto está bien en las guías, no hay que esperar, hay que pasar el fibrinolítico siempre que sea dentro de las 4 horas y media, y hacer la trombectomía. Si es entre las 4 horas y media y las 6 horas, bueno, se hará la trombectomía sin el trombolítico. O si hay una contraindicación para el fibrinolítico, porque está con anticoagulantes o por lo que sea, se hará solo la trombectomía. Pero los trabajos son con las dos cosas. Y básicamente, fíjense que esto es otro de los factores a tener en cuenta, que es que el NIH tiene que ser mayor o igual a 6, y el ASPECT, ¿se acuerdan que es las áreas hipodensas en territorio silviano? Que eso es un tema porque mismo entre especialistas avesados puede haber una variabilidad entre alrededor del 15 a 20%, pero el paciente es importante que tenga un ASPECT, o sea que la circulación colateral sea buena, y que tenga un ASPECT mayor o igual a 6. Si el ASPECT es por ahí 5, bueno, estos son números, ¿no? Los trabajos están hechos con números. Si tengo un paciente joven, el déficit es discapacitante, como es la mayoría de estos grandes vasos tapados, y tengo 5, yo creo que hay que hacerlo igual, no hay que hacer tan talibán. Ahora, si tengo 3 de aspect, no, pero sí necesito que me informen, medirlo yo, o que me informen el aspect el imagenólogo. Por eso el imagenólogo es fundamental para hacer la trombectomía. Y el NIH es mayor o igual a 6. Yo creo que ahora se está haciendo un trabajo que es el TASTE, que es en pacientes con, si bien la posibilidad de que uno tenga un gran vaso tapado con un NIH menor a 6 disminuye significativamente, no es excluyente. Entonces, si tengo un gran, esa es otra de las dudas que yo planteaba en un slide, que es, si tengo un vaso tapado y tengo un NIH menor a 6, ¿qué pasa? No tengo que hacer trombectomía, y en realidad ahora salió justo, yo no lo puse acá porque si no va a ser muy, muy largo, pero es un trabajo igual con limitantes metodológicos por retrospectivo, pero pacientes con un stroke leve, con un gran vaso tapado, hay que ver si estuvo bien tomado o no, eso es otra cosa, por brindarle la posibilidad de la trombectomía parece riesgoso. Pero actualmente las guías dicen por lo menos 6 NIH, veremos, como mínimo veremos si eso cambia. Bueno, obviamente tratados con RTPA, y fíjense que desde el inicio de los síntomas pasaban menos de 2 horas para el RTPA, y en general eran pacientes que estaban dentro de menos de 4 horas, los pacientes tenían hecha la trombectomía, o sea, precozmente. Ahora, ¿cómo puede ser que los resultados hayan sido tan disímiles en cuanto a el porcentaje de reperfusión medido en estas barras por TC2B3 entre Mr. Clean, que es el que menos tuvo, el 58% al 86% del extended, y sobre todo un ranking modificado 0,2, que era el outcome primario, de 33% solo en el Mr. Clean, hasta el 71% en el extended. Bueno, esto tiene una explicación, por eso el tema del concepto de las colateralidades es importante, es porque en el Mr. Clean no se midió el core o el área del infarto, ni por perfusión ni por resonancia. En cambio, en estos trabajos sí medían y ponían un poco los dos más que mejor resultado tuvieron, tenían por lo menos un core menor a 70 mililitros. Entonces, si uno tiene un core de 70 mililitros dentro de las primeras 6 horas, la posibilidad de que haya una transformación hemorrágica baja, y las posibilidades de que el paciente mejore aumentan significativamente. Y necesito, digamos, no voy a hacer la cuestión de los que no están macheados porque recibieron o no RTPA, porque hubo algunos que no recibieron, pero globalmente, para tener un muy buen outcome modificado, un muy buen outcome, perdón, por ranking modificado 0,1, son excelentes los números, necesito tratar menos de 3 pacientes para que esto ocurra, y es un poco esto lo que dice esta tabla, viendo un poco también los resultados. Fíjense que por edad, no había grandes
problemas con la edad. De hecho, tiende a favorecer más la intervención de los mayores de 80 años, porque fíjense que el peso es menor, o sea, hay mucho menos pacientes, así que tomémoslo con pinza. El aspecto, obviamente, cuanto mejor, mejor. Eh, bueno, esto es la localización, y en general eran pacientes con más de 10 de NIH, y fíjense que si bien la mayoría de los pacientes eran menos de 300 minutos, cuanto más rápido lo hacían, mejor les iba a los pacientes, favorecía a la intervención. Esto salió este año, que es básicamente, ¿qué pasa con la fosa posterior? La fosa posterior, acá, las guías, la evidencia es muchísimo menor, pero si yo tengo un cuadro grave con un paciente en coma y tengo la basilar tapada, lo que recomiendan los expertos es pasar el trombolítico hasta 12 horas, porque el cuadro es tan grave, y las secuelas son tan importantes, el paciente se muere, de que en este contexto conviene pasar el frenolítico, tener una ventana hasta más de 12 horas, pero aquí estuvieron la trombectomía, tomaron 131 pacientes en este de fosa posterior dentro de las 8 horas del inicio de los síntomas. Eran pacientes, fíjense, Glasgow muy bajos, de 6, con buen aspect, la enorme mayoría, 90%, tenía la arteria basilar tapada, y desde que el paciente tuvo los síntomas hasta que se reperfundió, fíjense que el tiempo que pasó fue en promedio 6 horas. Y aún así hicieron la trombectomía, aunque lo podían hacer dentro de las 8 horas. Y los resultados básicamente que tuvieron no fueron estadísticamente significativos, en cuanto era un ranking modificado 0 a 3, que no es tan buen outcome, pero bueno, en los 90 días, aunque hubo una tendencia hacia el grupo de intervención, lo mismo que hubo una tendencia que no fue significativa hacia ranking modificados 0,2, y básicamente las complicaciones, como ser la mortalidad, tampoco fue estadísticamente significativa. Lo mismo que, sí hubo más tendencia, y casi eso sí fue estadísticamente significativa, hacia más porcentaje de sangrado. Lo interesante de este trabajo es que si en realidad uno dice, bueno, no hay nada significativo, etcétera, es que hubo un 17% de crossover. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que no se iba a hacer la trombectomía, que eran el grupo control, terminaron haciéndose la trombectomía. Entonces, si no se hubiese hecho ese crossover, probablemente estaríamos hablando de un trabajo positivo en territorio de fosa posterior. Es el único estudio randomizado en fosa posterior y es nuevito de este año. La paradoja de la ventana extendida tiene que ver con que los que progresan lento y los pacientes que progresan rápido en el volumen del infarto tiene que ver justamente en que los que progresan lento tienen mejor circulación colateral, y por eso el down y el diffuse, básicamente, que son los que ahora vamos a ver, que tenían la ventana más extendida, pudieron tener resultados positivos, porque el volumen del infarto era muy chiquito por una excelente circulación colateral, que probablemente el Mr. Clean o el Extended en menor medida, pero sobre todo el Mr. Clean, con un volumen del infarto mayor, con no tan buena circulación colateral, después de las 6 horas hubiese sido un problemón, y el riesgo de sangrado hubiese sido mayor. Por ejemplo, esto uno no puede ver en la cama, si va a ser un progresor lento, un progresor rápido, pero sí puede verlo con las imágenes, por eso se corre el reloj, lo que se dice, y se corre el reloj, si es que se corre, justamente nada más ni nada menos de que por la circulación colateral. El down, digamos, hacía los criterios clásicos para, esto es trombectomía, entre 6 y 24 horas, que los trabajos previos, pero tenían que tener un NIH mayor o igual a 10, sí o sí tenían que ser, los de trombectomía dentro de las ventanas de 6 horas también, pacientes autoválidos dentro de las ranking modificados 0,1, y se hacían o tomografía por perfusión, aquí utilizaban un software que acá no lo tenemos en Sudamérica, por lo menos en Argentina, que es el Rapid, o
o resonancia. Tenían que tener menos de un tercio del territorio comprometido, y las contraindicaciones clásicas de fenolíticos no, porque no eran pacientes con fenolíticos, y acá no había un límite etario. Lo que sí veían es que como mínimo uno tenía que tener 10 de NIH, pero en los pacientes más añosos, más de 80 años, tenían que tener un core medido por perfusión en resonancia menor a 21 centímetros cúbicos, y menor a 30, en los menos de 80 años son menos de 31 el core si son NIH mayores a 10, y cuando es mayor igual a 20 el NIH, hasta 51 el core. O sea, fíjense que el volumen en realidad es más chico que los trabajos de las 6 horas. Bueno, y en esos casos, digamos, básicamente a un grupo les hacían el mejor tratamiento médico y a otros les hacían trombectomía, y lo que veían como outcome primario era el ranking modificado bueno a los 90 días, el general, y el 0 a 2 a los 90 días, y subdividían entre 6 y 12 horas y 12 y 24 horas, que las 6 12 horas les terminó yendo mejor, o sea que por eso digo, el tiempo siempre es importante, aunque sea ventana hasta 6 horas, hasta ventana hasta 24 horas, porque generalmente cuanto antes lo hago, mejor es el outcome. Y tuvieron un análisis interino por seguridad, los resultados eran tan buenos que lo cortaron antes del trabajo, y en 206 pacientes se cortó el trabajo. Los criterios de exclusión son los clásicos. Fíjense aquí, de trombectomía, si tengo al menos 50.000 plaquetas no lo puedo hacer. El anticoagulación obviamente es un problema, estenosis carotidia extracraneal, como les dije antes, y cualquier tipo de sangrado. Y fíjense que hubo un porcentaje no menor, hasta un 30%, entre un 20 y un 30% de los pacientes tenían más de 80 años, NIH alto de 17, fíjense, NIH alto, una disociación clínico-radiológica terrible, un volumen del core muy chico, y acá lo que sí había que eran pacientes que eran, un gran porcentaje de pacientes eran wake up. Y el promedio de horas fueron 12 horas hasta la trombectomía del inicio de los síntomas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, obviamente el outcome modificado fue mejor, estadísticamente significativo para el grupo Trevo. Aquí la crítica que tiene, que solamente está bancado por la industria de trabajo, financiado por la industria, y solamente pudieron utilizar un tipo de Stern Retriever, que es el Trevo, es el único que pudieron utilizar, ¿no? Pero bueno, el ranking modificado a los 3 meses de 0 a 2, fíjense, necesitamos un NT de 2.8 para ser funcionalmente independiente. Son súper contundentes los resultados, más del triple, y con una P absolutamente estadísticamente significativa. Eso no hay ninguna discusión, y son puestos actualmente como nivel de evidencia 1A, estos trabajos, y el Diffuse, en las guías de la American Heart del 2019 actualizadas. Y fíjense que el porcentaje fue mejor, el de 0 a 2, cuanto antes, cuando hicieron el análisis de horarios de 6 a 12, 12 a 24. Los endpoints secundarios, un poquito más de tasa de sangrado, no estadísticamente significativo. Sí hubo menos deterioro neurológico estadísticamente significativo, y la mortalidad también fue menor, aunque no fue estadísticamente significativo en los 90 días. Después se publica el Diffuse, y ya con esto vamos a ir terminando. 182 pacientes, lo cortan, planeaban el triple, pero justo acá, en el medio de esto, tienen los resultados del down, entonces dicen, paremos acá. Y acá incluyen hasta 90 años, lo mismo, los mismos otros criterios de inclusión, lo único que lo que cambia acá es que toman hasta 16 horas o de la última vez visto sin síntomas, y los criterios imagenológicos cambiaban, debían cumplir todos, también TAC por perfusión o resonancia, core del infarto toleraban hasta 70 mililitros, las mismas vasos del circuito anterior, ocluidos, un mismatch de mayor a 1.8, o la penumbra isquémica medida 15 mililitros. Estos sistemas son muy buenos, pero aquí, lamentablemente, sin Rapid, lo que uno ve en la práctica diaria, que a las 3 de la mañana medir el volumen del core por resonancia, cuesta encontrar imagenólogo, o ni que hablar
lo que me ha pasado a mí muchas veces, tomar decisiones por un video de WhatsApp que manda un residente, ¿no? No es tan sencillo, no es tan sencillo. Los criterios de exclusión son básicamente los mismos que el otro. La única diferencia es que aquí, cuando era una oclusión en tándem, en dos sitios, digamos, vasculares los excluían. El NIH medio es similar al anterior. Aquí hay un poco menos de wake up, pero solo la mayoría de los pacientes son wake up. Y también que el volumen del core es mucho. Acuérdense de esto, lo del aspect, siempre. Después tiene que tener un aspect mayor o igual a 6. Y el endpoint primario fue muy bueno. Lo que es el ranking modificado global a los 90 días es un 3 versus un 4. Para obtener un 3 versus un 4 necesito tratar a 2 pacientes. Y estadísticamente significativo, el ranking de 0 a 2 es impresionante, como triplica, parecido al down de 17 a 45%. Sí, aquí fue una cosa medio rara, que en el grupo endovascular, cuando hicieron dividieron en grupos de 3 horas, 9 horas, 9 a 12 horas y más de 12 horas, uno esperaría, digamos, que el ranking modificado sea así, o sea, sea descendente, y no siguió siempre las horas del reloj, sino que hubo mejores resultados en el grupo de 9 a 12 horas. No hay una explicación clara, por ahí es una cuestión azarosa del estudio. La mortalidad fue estadísticamente significativa no en el down menor, un poco más de casi el doble de hemorragias sintomáticas, pero no estadísticamente significativas. Y esto es interesante, porque ¿cómo puede ser que el volumen del infarto fue casi igual a las 24 horas que uno de los órganos secundarios? Y eso se explica porque probablemente todavía la circulación colateral de esos pacientes seguía siendo buena. Si lo hacían a las 48 horas, por ahí hubiese habido diferencias sustanciales, o sea, mucho peores en el grupo que no hacían trombectomía, pero no quiere decir, vuelvo a decir, que uno se tiene que relajar. Entonces, para terminar el menú, las potenciales opciones de revascularización sería lo que es químico, por decirlo así, dentro de las 4 horas y media del stroke, o en selectivos casos con mismatch por resonancia de wake up, podríamos pasar por filinolíticos, o deberíamos considerar. Dentro de las 6 horas, con oclusión de gran vasos, el filinolítico sí, solo sí hasta 4 horas y media, más la trombectomía, y si es entre 4 horas y media y 6 horas, la trombectomía mecánica sola. Y de 6 a 24 horas, nunca filinolíticos, y el destapador sería la trombectomía mecánica. Este es el algoritmo que tenemos nosotros, que me parece lo más importante, es tenerlo, que es básicamente, aquí lo que uno trata de optimizar es el tiempo y la imagen, no perder tiempo en imágenes y que el paciente tenga la ventana más corta posible, ¿me explico? Entonces, si tenemos una sospecha de ACV isquémico en ventana, ahora estamos por organizar un código stroke, que es que las ambulancias de OMINT llamen y la guardia sepa que viene un paciente con stroke. Eso parece algo que puede acelerar aún más los tiempos. Pedimos que ya nos llamen a la terapia intensiva, que le midan el hemoglucotés, obviamente la TA, y que se tome el NIH. Generalmente nosotros baja un residente nuestro a la guardia para hacer las cosas con la mayor celeridad. Ver si hay las contraindicaciones clásicas por fibrinolíticos o para trombectomía mecánica. Digo, yo no le voy a pedir a un paciente que no tiene un buen ranking modificado un estudio vascular si después sé que no le voy a hacer la trombectomía mecánica, ¿me explico? Pero si no, habitualmente va siempre la TAC con la angiotac, y acuérdense que debe ser considerada hasta 24 horas del inicio de los síntomas, aunque si obviamente pasan más de 6 horas, hasta 24 horas no van a considerar los fibrolíticos, con este NIH por ahora y sin secuelas discapacitantes graves previas. Entonces, el algoritmo que hacemos es hasta 6 horas, TAC con angiotac, como les dije antes, vasos intra y extracraneanos, hasta 4 horas y media, fibrolíticos, con oclusión de gran vaso, las dos cosas, entre 4 horas y media y 6 horas, trombectomía. Y si son las 6 a 24 horas de inicio de los síntomas, o es un stroke al despertar, o un stroke de inicio incierto,
ahí solamente pedimos la resonancia. Esto es clave, porque se pierde un tiempo con la resonancia del divino botón. En estos 3 puntos utilizamos la resonancia, también con vasos intra y extra, o sea, no hacemos tomo y resonancia, ¿me explico? Una u otra. Y como les dije antes, trombectomía si es criterio Down de 6 a 24 horas, y si es stroke al despertar o stroke de inicio inserto, cuando es el flare de stroke, cuando el flare es negativo, perdón, o sea, hay mismatch, pero hay oclusión de gran vaso, por eso es importante el angioreso, hacemos trombectomía mecánica si hay criterios Down, y si no hay oclusión de gran vaso, consideramos un poco con miedo, pero bueno, con menor evidencia, sobre todo si el NIH es bajo, uno se queda más tranquilo, pasa el fibrinolítico. Pero lo único que tiene que saber es que en el año 79 parecía una locura y ahora llegamos a una evolución, digamos, con muchas posibilidades terapéuticas en distintas ventanas y probablemente esto siga evolucionando. Ojalá, para bien. Y en un futuro Marty McFly tenga un equipo en su celular, que la tomografía se pasa al celular y haya un programa que similar al Rapid, que uno lo tenga ahí, se lo muestra al superior, o al residente superior, o a su coordinador, y le diga directamente cuando qué hacer es, la respuesta va a ser inmediata, sin medir tanto Rapid ni medir volumen, trombectomía mecánica ya mismo. Eso seguramente va a ir avanzando. Así que para terminar la charla, que fue un poco larga, por ahí les pido un poco de disculpas por la hora y gracias por el aguante, porque fue 1 hora y 20, casi. Siempre hay que correr, siempre sea la ventana que sea, siempre hay que correr porque vienen los NT, seguir un protocolo, optimizar las imágenes, como les dije en los últimos slides, de acuerdo a las ventanas. Buscar el motivo para no indicar fibrinolíticos no debe ser una sistemática, debe ser la mayoría de las contraindicaciones relativas, de hecho, no lo son, no son contraindicaciones, y recordar que determinados pacientes pueden ser pasibles de estrategias más allá de las 4 horas y media y hasta las 24 horas, aunque es el menor porcentaje de pacientes. Bueno,